Hola amigos, buenas noches. A continuación daremos un resumen de la norma NFPA 70B, capítulos 11 y 12. Mi grupo de trabajo está conformado por la señorita Ivonne Miranda y por su servidor Walter Giraldo. Este es un video realizado por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, La Salle. El grupo es 5A para el ingeniero Karina Eduardo, para la asignatura Mantenimiento Eléctrico. Respecto al capítulo 11, entonces nos trata de cómo realizar las pruebas habitualmente en campo para determinar la condición de los diversos elementos y equipos de un sistema eléctrico. Los resultados que nos arrojan nos sirven para tres cosas. Inicialmente, para determinar si el mantenimiento es preventivo o correctivo, para comprobar la capacidad para comprobar la capacidad del elemento y para seguir llevando adecuadamente su función. Y por último, para proyectar el deterioro gradual de los equipos durante su vida útil. Dentro de las pruebas de aceptación del mantenimiento encontramos pruebas rutinarias de mantenimiento, pruebas de aceptación, pruebas especiales de mantenimiento y exámenes preliminar y pruebas de mantenimiento. Definimos las pruebas de mantenimiento como inicialmente las pruebas de aceptación, que son unas pruebas que se llevan a cabo en equipos nuevos en la fábrica. Las pruebas rutinarias son pruebas que se realizan a intervalos regulares durante el periodo de servicio del equipo. Las pruebas especiales de mantenimiento son las pruebas realizadas sobre el equipo que se cree o se sabe que es defectuoso o equipos que hayan sido sometidos a condiciones que posiblemente podrían afectar en forma negativa su condición o características de funcionamiento. Finalmente, examen preliminar y pruebas de mantenimiento, que es un análisis del circuito que se va a probar y debería realizarse antes de las pruebas necesarias a fin de evaluar el significado potencial de los resultados de la prueba. Tenemos pruebas antes del mantenimiento y después del mantenimiento, y también una que se llama correlación entre pruebas. ¿Para qué nos sirven? Las pruebas antes del mantenimiento nos sirven para identificar cómo nos entregan el equipo. Las pruebas después del mantenimiento es para mirar el resultado del mantenimiento. Y la correlación entre pruebas es una referencia para la comparación con las pruebas previas durante el próximo ciclo de mantenimiento que tendrá la máquina o el equipo. La frecuencia de las pruebas. La mayoría de las pruebas de rutina pueden ser realizadas en forma simultánea con el mantenimiento preventivo de rutina, puesto que una sola parada serviría para llevar a cabo ambos procedimientos. Precauciones especiales y de seguridad. Muchas pruebas en estos equipos eléctricos nos implican manejar corrientes y tensiones demasiado altas, las cuales pueden ser peligrosas tanto como para la vida humana como para afectar la integridad de algún equipo. Calificación de los operadores. El operador de prueba, por lo tanto, debería estar completamente familiarizado con el equipo de prueba utilizado en el tipo de prueba que se realiza y también debería estar lo suficientemente experimentado como para ser capaz de detectar cualquier anormalidad en el equipo o datos cuestionables durante la realización de las pruebas. Respecto al equipo de prueba, debe mantenerse en buenas condiciones y deberá ser utilizado solamente por el personal certificado. Todos los equipos de prueba deben contar con una calibración en intervalos regulares para garantizar la validez de los datos obtenidos. Formas. Si un programa de pruebas y mantenimiento es para proveer de beneficios óptimos, todos los datos de prueba y las acciones de mantenimiento deberían registrarse en los diagramas de circuitos de prueba y formularios que estén completos y sean exhaustivos. A menudo es útil registrar tanto los datos de prueba e información de mantenimiento en el mismo formulario. Deberían establecerse un sistema de almacenamiento y llena de dichos formularios a fin de proveer una rápida y eficaz recuperación de la información relativa al mantenimiento y pruebas anteriores realizadas aparte de un equipo. Para el mantenimiento de los equipos iniciaremos con las pruebas del aislamiento. Entonces, generalidades. El aislamiento es el material existente entre los puntos de diferente potencial de un sistema eléctrico que evita el flujo de electricidad entre esos dos puntos. Puede haber materiales de aislamiento en forma gaseosa, líquida o sólida. El vacío en ocasiones también es utilizado como medio de aislamiento. La falla en el sistema de aislamiento es la causa más común de problemas en equipos eléctricos. Esto es cierto en ambos sistemas de alta y baja tensión. Las pruebas de aislamiento son las pruebas utilizadas para determinar la calidad o condición de los sistemas del aislamiento del equipo eléctrico.
Tanto la corriente alterna como la corriente continua son utilizadas pruebas de aislamiento. Razones de falla del equipo. Razones para la falla del aislamiento. Materiales aislantes líquidos y sólidos con contenido de materia orgánica están sujetos al deterioro natural debido al envejecimiento. Este deterioro natural se acelera por el calor excesivo y la humedad. El calor, la humedad excesiva son los principales causantes de la falla del aislamiento. El aislamiento también puede fallar debido a los ataques químicos, daños mecánicos, luz solar y esfuerzos de tensión excesiva. Para las pruebas del aislamiento en corriente continua, aplicamos un potencial de corriente continua a través de un aislamiento. El flujo de corriente resultante se compone de varios componentes como lo son los siguientes. Primero, corriente de carga a la capacitancia. Segundo, corriente de absorción dieléctrica. Tercero, corriente superficial. Cuarto, descarga parcial o corriente de corona. Y quinto y último, corriente de fuga volumétrica. Dentro de las pruebas de aislamiento también encontramos pruebas de corriente alterna. Entre estas están las pruebas de alto potencial, las pruebas de factor de potencia o disipación de aislamiento. Las pruebas de alto potencial es una prueba de alto potencial de corriente alterna. Se realiza a tensiones mayores a la tensión normal del sistema por un tiempo corto, como por ejemplo 1 minuto. Respecto a las pruebas de factor de potencia o factor de disipación del aislamiento, cuando se realiza la prueba de factor de potencia, deberán utilizarse los criterios establecidos en la 11.9.3.2.1 y punto 2. En otras palabras, es una medida del componente de energía de la corriente de carga. Los numerales anteriores dichos se refieren al equipo de prueba y a la evaluación de los datos. Otro equipo a realizarle mantenimiento son los interruptores automáticos de baja tensión. Entonces, en general los interruptores se dividen en dos categorías, dependiendo de los estándares de diseño aplicables en la industria. Primero, son los interruptores automáticos de caja moldeada y los segundos son los de baja tensión que diseñan, prueban y evalúan de acuerdo con la norma. Pruebas de campo general. Están destinados a revisar la condición y la operación eléctrica básica de interruptores automáticos, pero no se deberían considerar como pruebas o comparaciones de pruebas de laboratorio. Asistencia para los interruptores automáticos de baja tensión. Donde sea necesario, los fabricantes, contratistas eléctricos y otras organizaciones de servicio competentes generalmente proporcionan servicios de pruebas en campo. Algunos están equipados para realizar pruebas de campo en unidades de todas las marcas. Tal servicio es más práctico donde se requieren pruebas exactas para todas las pruebas de interruptores automáticos de capacidad de 600 amperios y hasta más. Esto es en parte a la necesidad de equipos de carga pesada especiales y a la dificultad de realizar conexiones en pruebas adecuadas. Las pruebas de campo de los interruptores automáticos que emplean dispositivos de disparo de estado sólido incluyen dentro de ellos la prueba de resistencia del aislamiento. Las pruebas de resistencia del aislamiento son realizadas para asegurar una resistencia de aislamiento aceptable entre cada conductor de fase y tierra. El equipo utilizado para dichas pruebas debería ser usado para crear una sobretensión que permita verificar la integridad del aislamiento. Una prueba muy importante para nuestros interruptores automáticos son las pruebas del sistema de disparo. Las unidades de disparo de estado sólido están diseñadas para operar con bajos niveles de corriente obtenida de los transformadores de corriente montados en los conductores de fase. Se pondrán a prueba todo el sistema de disparo con un conjunto de prueba de inyección primaria, lo que valida las funciones de medición e interconexión entre los dispositivos de detección y los de disparo. Respecto a los interruptores automáticos de caja moldeada, caja aislada en general, los interruptores automáticos de caja moldeada aislante están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y valores nominales. Las tensiones nominales, de acuerdo con las definiciones estándar, se limitan a 600 voltios, aunque se ha hecho aplicaciones especiales a 1000 voltios. Otro equipo a realizarle mantenimiento, y es bastante importante, son las pruebas de los transformadores. Respecto a eso tenemos las pruebas en campo en general.
las pruebas de aislamiento, tales como son las pruebas del factor de potencia, las pruebas de resistencia al aislamiento y las pruebas de diagnóstico, tales como son las pruebas de relación de transformación, pruebas de resistencia del devanado y pruebas de corrientes de excitación, son las pruebas del mantenimiento principales para todos los transformadores. Adicionalmente, los transformadores aislados con líquido deberían ponerse bajo prueba para determinar la calidad del líquido aislante. En este caso sería el aceite. Las pruebas de relación de transformación se utilizan para determinar el número de espiras del devanado de un transformador en relación con el número de espiras de otros devanados de la misma fase del transformador. La prueba de polaridad determina la relación vectorial de varios devanados del transformador. La prueba de relación de transformación es utilizada para ambas finalidades, como prueba de aceptación y como prueba de mantenimiento, mientras que la prueba de polaridad es principalmente una prueba de aceptación. Pruebas de resistencia al aislamiento. Realizar las pruebas de resistencia al aislamiento del devanado y del devanado a tierra. Tenemos que aplicar la tensión conforme a los datos publicados del fabricante. Calculamos el índice de polarización. Los valores mínimos de resistencia al aislamiento del transformador deberán estar en concordancia con los datos publicados por el fabricante. El índice de polarización debe ser comparado con los resultados obtenidos con la anterioridad y no debe ser menor a 1. Para mayor información sobre las pruebas de resistencia al aislamiento, deberíamos ver el numeral 11.9.2.3, que son las pruebas de resistencia al aislamiento, y las 11.9.2.5, que es el índice de polarización. También encontramos las pruebas de factor de potencia o factor de disipación. El factor de potencia o factor de disipación debería ser obtenidos para los siguientes. Primero, cada devanado con respecto a tierra y segundo, cada devanado con respecto a cada uno de los otros devanados. Corriente de excitación son usadas para detectar cortocircuitos dentro del aislamiento de las espiras o en las laminaciones de los núcleos, la pérdida de sujeción del núcleo o de las conexiones defectuosas del devanado. Las pruebas de aislamiento del núcleo. En transformadores secos, medir la resistencia del núcleo de aislamiento a 500 voltios si el núcleo está aislado y si la cinta de tierra central es extraíble. Los valores de resistencia y aislamiento del núcleo deberían ser comparables a los resultados obtenidos con anterioridad, pero no menores a megaohmio en 500 voltios en corriente continua. Una de las pruebas más importantes para el mantenimiento de nuestros transformadores es el análisis de líquidos. Las pruebas de aislación entre aceite se realizan de manera rutinaria. Son los que la ruptura dieléctrica, acidez, color, factor de potencia, tensión interfacial y examen visual. Estas pruebas son cubiertas en la sección 11.19 para otros líquidos aislantes. Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante. En mantenimiento. Si la prueba indica que un líquido aislante no está en esta condición satisfactoria, el líquido puede ser restaurado por reacondicionamiento o recuperación o puede ser reemplazado por completo. El reacondicionamiento es el retiro de la humedad y materiales sólidos por medios mecánicos como prensas con filtros, centrifugadoras o deshidratadoras al vacío. El recuperado es el retiro de contaminantes ácidos o coloidales y productos de oxidación por medio de químicos y absorbentes como procesos que impidan la tierra de Fuller, sola o combinación con otras sustancias. El reemplazo del líquido implica el drenaje, lavado, prueba y eliminación apropiada de los materiales removidos. Aquí tenemos un análisis de gases de falla. Entonces, el porcentaje de gas combustible y la evaluación del gas. Si nos marca entre 0 a 1, no hay razón para preocuparse. Hay que realizar pruebas en intervalos periódicos programados. Si la encontramos entre 1 a 2, es inicio de contaminación o falla incipiente leve. Hay que hacer lecturas más frecuentes y ver las tendencias. Si lo encontramos entre 2 a 5, comience inmediatamente las lecturas más frecuentes. Prepárese para investigar la causa mediante una inspección interna. Y si encontramos más de 5, retire el servicio de los transformadores y realice inspección interna.